Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. En el episodio de hoy, El pasado pisado, presentaremos la tesis de Catalina Valirán, dirigida por Karen Borrazo. La investigación se llevó adelante en la periferia sudeste de Sierra Baguales, en la provincia de Santa Cruz, específicamente en la localidad arqueológica La Verdadera Argentina. Esta se localiza en un ambiente estepario, ubicado entre 300 y 600 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones anuales de 300 milímetros, una temperatura media anual de 8 grados centígrados y vientos hasta 120 kilómetros por hora. La vegetación es de tipo estepa arbustiva baja. En cuanto a la fauna, habita en el área tanto especies nativas, tales como guanaco, zorro gris, choique y puma, como domesticadas, tales como caballo, oveja y vaca. La cronología para las ocupaciones humanas en la verdadera Argentina corresponden al Holoceno temprano, medio y tardío. A pesar de su larga cronología, este sitio ha sido considerado en distintos trabajos como parte de un área que es marginal dentro de los rangos de acción de las poblaciones localizadas al este de este espacio. Argumento basado en una señal arqueológica relativamente baja, reflejada en la ausencia de uso humano en espacios que ofrecen condiciones adecuadas para su utilización. Existen varias fuentes de aprovisionamiento lítico en la localidad. Estas son principalmente de tipo secundario e incluyen varias litologías disponibles bajo la forma de rodados y o grandes bloques. Las materias primas disponibles localmente incluyen ftanita, dacita, diabasa y rocas lutíticas. La carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires tiene dos orientaciones: Antropología Social y Arqueología. Es importante entender ambas orientaciones como parte de la misma ciencia y comprender sus vínculos y retroalimentaciones a lo largo del tiempo. La arqueología busca comprender al ser humano en su diversidad, principalmente a través del conocimiento de su pasado. Si bien se pueden rastrear sus orígenes hacia el año 500 antes de nuestra era, el recorrido de la arqueología como ciencia es similar al de la antropología social. Así como la antropología social basa sus investigaciones en el registro etnográfico, la arqueología utiliza el registro arqueológico. Con esto nos referimos a los restos materiales producto de los diferentes comportamientos humanos. Así, el registro arqueológico puede ser tan diverso como las conductas humanas que le dieron lugar. El registro puede tratarse desde lascas, urnas funerarias, instrumentos líticos, ornamentos y expresiones artísticas, hasta poblados y ciudades enteras. Algo que es importante tener en cuenta es que si bien las investigaciones arqueológicas se interesan por sociedades del pasado, trabajan con restos que se encuentran en el presente y que fueron generados en el pasado de formas desconocidas. Entonces, para poder analizar e interpretar correctamente los restos materiales, es fundamental contemplar las características del sedimento que lo rodea o contiene, la localización en donde se encontró y su relación con otros restos y objetos encontrados. La arqueología actual está en constante transformación y la información que hoy brinda un registro arqueológico es mucho mayor a la que podía obtenerse en el pasado. Esto tiene que ver, por un lado, con los avances tecnológicos que permiten obtener más datos del registro, pero también tiene que ver con los vínculos que la arqueología actual mantiene con otras ciencias, como por ejemplo la zoología, geología, botánica, historia, genética, química, ecología, psicología, entre muchas otras. En la tesis de hoy, vamos a conocer un estudio arqueológico realizado proponiendo la integración de estudios arqueológicos de diversos tipos, entre ellos los experimentales. Les invitamos a continuación a conocer más sobre este trabajo. Mi nombre es Catalina Valirán y soy autora de la tesis El pasado pisado, investigaciones arqueológicas en tecnología y tafonomía líticas de los cazadores-recolectores de Sierra Baguales, sudoeste de Santa Cruz, Argentina. Primero que nada, queríamos, Catalina, agradecerte por participar en nuestro podcast
y queríamos empezar por preguntarte cuál es el tema de tu tesis, por qué te interesaste por este tema y cómo te acercaste al mismo. Bueno, el tema de mi tesis es un poco amplio. En general en arqueología una siempre está hablando de muchos temas distintos, pero que obviamente están conectados. Bueno, son temas de distintas escalas en el caso de mi tesis, así que voy a tratar de ir de los más abarcativos a los más particulares. Más a nivel general, eh, el tema, digamos, en el que se inscribe mi tesis es el de la arqueología de cazadores-recolectores del sur de Patagonia continental. Ya se achica un poco la escala espacial. El objetivo de la tesis fue aportar al conocimiento sobre el rol que jugó el sur de Sierra Baguales y en particular la localidad arqueológica La Verdadera Argentina dentro de los rangos de acción de las poblaciones que habitaron la región a lo largo del Holoceno, es decir, los últimos 10.000 años. Y la localidad arqueológica se llama La Verdadera Argentina porque se encuentra dentro de una estancia que lleva este nombre. Bueno, obviamente estos temas son enormes, no se agotan con una tesis o un solo trabajo, ¿no? Son trabajos colectivos, de equipos que además incluyen información de otras disciplinas y otros profesionales, por ejemplo, la geología o la palinología. Y en mi caso particular, mi pequeño aporte es desde los estudios de la tecnología lítica, es decir, todo artefacto confeccionado sobre distintas rocas. Entonces, bueno, estudiando la tecnología uno puede saber distintas cosas. Principalmente las estrategias utilizadas con relación al uso de materias primas, tipos de herramientas que se confeccionaban, para qué y cómo las confeccionaban también. Y también podemos saber por dónde se movían las personas si identificamos las materias primas que vienen desde lejos, por ejemplo. O tipos específicos de artefactos que nos pueden hablar de la circulación de información y de personas. Entonces, bueno, redondeando un poco estas ideas, en mi tesis está el tema general del rol que ocupó la verdadera Argentina en los rangos de acción de las poblaciones de los cazadores-recolectores durante el Holoceno, tema al cual aporto desde el análisis de una de las tantas muestras arqueológicas allí recolectadas. Bueno, y un poco lo que se buscó con la tesis es ver si esta muestra en términos tecnológicos nos daba información en la misma dirección que otras muestras que habían sido analizadas previamente por otros integrantes del equipo. Entonces, la información, digamos, que nosotros teníamos hasta el momento es que la localidad había sido visitada consistentemente a lo largo del Holoceno por las poblaciones de cazadores-recolectores, pero que el rol que había ocupado dentro de los rangos de acción de estas poblaciones fue un rol marginal. Además de los estudios tecnológicos, mi tesis incluyó dos temas de trabajo que están íntimamente relacionados con los análisis de tecnología lítica. Estos son, por un lado, los estudios tafonómicos de los conjuntos líticos, que también son conocidos como procesos postdepositacionales, y que básicamente nos informan sobre qué sucedió entre que los distintos artefactos fueron depositados por quienes los manufacturaron inicialmente y el momento de su recolección por parte de los arqueólogos. El otro tema es el de los estudios experimentales. Básicamente los estudios tafonómicos que mencioné recién te hacen plantearte preguntas del tipo, bueno, estoy viendo esta característica en el conjunto de estudio, entonces me pregunto, ¿esto lo hicieron personas o lo hicieron procesos postdepositacionales? Y muchas veces una forma de responder esta pregunta es haciendo distintos experimentos. Entonces en la tesis, bueno, un poco lo que yo hice fue a partir de ciertas preguntas hacer experimentos directamente orientados a poder contestar ese tipo de preguntas. Entonces, bueno, el tema de la experimentación es un tema que está también tratado en la tesis. Bueno, en cuanto a cómo me acerqué a estos temas y por qué me interesé por los mismos, bueno, básicamente yo me acerqué principalmente, sobre todo con lo que es tafonomía y experimentación, cuando empecé a trabajar con Karen Borrazo, que es mi directora actual. El plan inicial de ella era entrenarme en el análisis tecnomorfológico de los artefactos líticos, pero ella además ya hacía tafonomía lítica y también experimentación, y a mí me dio curiosidad básicamente, y entonces, bueno, acordamos en ese momento que ella me iba a entrenar en el análisis tecnomorfológico y en los análisis tafonómicos, y en paralelo
a partir de los análisis tafonómicos que yo estaba haciendo, empecé a hacer experimentación. ¿Cuál es la pregunta que intentás responder en tu tesis? Bueno, la pregunta general va un poco por el lado del tema. Digamos, ¿qué puedo decir yo a partir de esta muestra en particular de Transecta 9 que nos dé información sobre el uso del espacio, de las materias primas, etcétera? En un sentido más particular, la muestra que yo analicé, que es, como ya les comenté, una muestra de superficie, es una muestra que exhibía características muy particulares. Se trataba de una muestra, de un conjunto de artefactos líticos, confeccionados en su mayoría de una materia prima que se llama lutita. La lutita es una roca sedimentaria de color gris oscuro que tiene la característica que a medida que pasa el tiempo, esta roca se va meteorizando y esa meteorización lo que genera es que se forme una capa superficial en la roca cuya coloración es distinta a la de la roca original, es un poco más blanca y la textura también va cambiando. Y en este caso lo que hace es que la lutita, que originalmente es gris oscura, se va poniendo más clarita. La meteorización, para aclarar para quienes no lo saben, es un proceso de transformación de la roca que puede ser tanto físico como químico y que lo que nos da es información sobre la vida de los artefactos en este caso. En realidad nos da información sobre la historia de vida de la roca que está meteorizada, pero en el caso de la arqueología y de la meteorización aplicada para los estudios arqueológicos, lo que nos da es información sobre la historia de vida de los artefactos. En el caso de Transecta 9, lo que sucedió es que aparecían artefactos que estaban meteorizados, pero cuyos filos parecían estar frescos, es decir, no meteorizados. Entonces, digamos, toda la roca presentaba esta capa blanquecina, pero en los filos es como si alguien los hubiera refrescado, digamos, se veía la roca original. Y este fenómeno, yo encontré, digamos, dos formas alternativas de explicarlo. La primera es que en determinado momento del pasado, un grupo de personas confeccionó algunos artefactos, los abandonó en el lugar donde yo los encontré luego, y pasado un tiempo después, que pueden ser cientos o miles de años, otro grupo de personas los retomó y los reutilizó, y por eso nosotros observamos estas diferencias en cada artefacto entre la meteorización de la pieza total y los filos que no tenían superficie meteorizada. Todo este proceso que describí recién es lo que en arqueología se conoce como proceso de reclamación y que fue originalmente definido así por Michael Schiffer. La alternativa, la hipótesis alternativa, esta que acabo de comentar, es que el fenómeno que nosotros estábamos observando sobre los artefactos de lutita se debía al efecto de procesos postdepositacionales y entonces en este caso lo que nosotros planteamos es que era el pisoteo de animales el que podía causar los rastros más frescos que observábamos en los artefactos, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta específica que dio la tesis fue ¿cuál era el origen de estos rastros que nosotros estábamos observando en los artefactos? Y saber eso obviamente luego nos llevó a derivar distintas hipótesis sobre lo que fue el uso del espacio, las estrategias tecnológicas, etc. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso de trabajo y escritura de la tesis? Yo comencé a trabajar con Karen Borrazo hacia fines de 2010. Diría que el proceso empezó ahí, digamos el proceso de trabajo, no de escritura, con el análisis de las muestras. Y bueno, ahí también empezó el tema de la planificación de los experimentos, las lecturas, y luego, bueno, vinieron las distintas campañas de trabajo en el campo. Ese trabajo, digamos, es necesario, todo este trabajo que acabo de escribir es necesario para luego poder escribir la tesis. Cabe aclarar que yo tuve algunos años de pausa de la carrera y luego retomé, y si bien nunca hubo un momento de abandono total de la carrera, sí me pasó que yo la hice en muchos más años que el común de los estudiantes. Y bueno, la escritura de la tesis a mí en sí, digamos, desde que yo empecé a escribirla hasta que la entregué, me llevó 2 años.
durante los cuales yo también trabajaba y además durante esos 2 años yo cursé las materias para recibirme de profesora. O sea que tampoco es que yo me dediqué a escribir la tesis de licenciatura a tiempo completo. En tu tesis se plantea la integración de estudios arqueológicos de diversos tipos, tafonómicos, tecnológicos y experimentales. ¿Cómo llevas a cabo esa integración? En el caso de mi tesis, los experimentos yo los usé para ver si el pisoteo de animales de gran porte, en el caso particular de mi trabajo vacas y caballos principalmente, podían generar rastros en los artefactos experimentales que fueran comparables a los rastros que yo veía en la muestra arqueológica, ¿no? En los artefactos de la muestra arqueológica. Los datos experimentales los fui combinando con la información tafonómica que yo fui relevando de la muestra arqueológica. Por ejemplo, una de las cosas que relevé fue la cantidad de piezas fracturadas, los espesores de esas fracturas, los grados de meteorización de los artefactos y cómo se distribuía esa meteorización sobre las piezas. Con esa información yo pude hacer lo que se llama un análisis tecnológico tafonómicamente informado. Esto lo que permite es que las interpretaciones que hacemos sobre la variabilidad observada sean mucho más ajustadas y además contemplen no solo los contextos antrópicos en los que se generan los conjuntos líticos, sino que también contemplan todos los procesos posteriores a los que estuvo expuesto el registro arqueológico en cuestión, obviamente de los que nosotros podamos obtener algún registro. Bueno, en forma esquemática, digamos, uno analiza la parte tafonómica de los artefactos, luego deriva hipótesis que se pueden testear por medio de experimentos y finalmente se realiza el análisis tecnológico. En la práctica estos estudios se van haciendo casi de forma sincrónica o simultánea y es así como también las investigaciones a veces van tomando rumbos que tal vez son inesperados o que no es el rumbo que inicialmente nos planteamos. En tu tesis se plantea la integración de estudios arqueológicos de diversos tipos, tafonómicos, tecnológicos y experimentales. ¿Cómo llevas a cabo esa integración? ¿Y cómo se da la relación y retroalimentación, si es que la hay, con otras investigaciones que se llevan a cabo en la misma zona? ¿Hay espacios de discusión o intercambio entre investigadores de una misma región arqueológica? Sí existe una retroalimentación o relación con investigaciones e investigadores que trabajan en las áreas aledañas a las que trabaja UNE. También existe una relación con investigadores que, por ejemplo, tratan las mismas temáticas, como en mi caso la tecnología lítica, aun cuando trabajan en áreas totalmente distintas del país. En cuanto a los trabajos de una misma área o región, digamos que la principal relación se da en general a partir de la lectura de trabajos publicados y estar al día con esto es súper importante porque las personas que nosotros estudiamos, ¿no? Se movían por espacios que siempre son más extensos que los que uno estudia. Entonces, seguro que los equipos que trabajan al lado nuestro van a producir información que a nosotros nos sirve y viceversa. Después, siempre existe una relación más directa con los equipos. Te puedes mandar mails, haces consultas particulares. Por ejemplo, si aparece una materia prima muy particular, preguntas si en el área que trabajan tus colegas esa materia prima fue encontrada. Lo importante y copado, digamos, de este tipo de relaciones es que vos podés ir armando el mapa suprarregional de cómo fue el pasado. En mi caso, o en el caso de nuestro equipo, es el mapa, digamos, de Patagonia, pero digamos, esto es válido para todas las regiones del país. Si bien tu tesis ahonda mucho en la metodología y las técnicas utilizadas para la recolección de las muestras, no aparecen tantos relatos sobre tu experiencia. ¿Cómo viviste vos las campañas de trabajo que dieron forma a esta tesis? Bueno, es cierto que mi experiencia no está muy presente en mis relatos o en la tesis en sí. En este sentido, yo creo que la experiencia de una en el campo puede aportar algunas cuestiones, pero más desde lo observacional. Creo que es una cuestión principalmente de marco teórico, pero yo considero que mi experiencia particular no tiene mucho que aportar a las interpretaciones que hago. Obviamente no todos los marcos teóricos son iguales y existen otros que sí incluyen la experiencia particular de los investigadores, pero bueno, no es mi caso. En parte porque, bueno, hay mucha distancia entre mi experiencia personal y la experiencia de las personas que producen el registro arqueológico que yo estudio. Distancia que es temporal, sin dudas,
pero también sobre todo cultural. Creo que sí la tesis refleja mi experiencia observacional, ¿no? Cómo es el terreno, qué distancias existen entre los distintos puntos del espacio, cómo es el ambiente y ese tipo de cuestiones. Ahora, cómo yo vivo estas cuestiones en el presente, cómo las experimento, bueno, yo no sé si para los grupos de cazadores recolectores su experiencia era igual a la mía, si lo que para mí es lejos, para ellos era lejos, o si lo que para mí es una pendiente abrupta, también era una pendiente abrupta para ellos, ¿no? Y además hay otra cuestión, ¿quiénes son ellos, ¿no? Pensemos que yo estudio un registro arqueológico que acumula alrededor de 9.000 años de presencia humana en la localidad La Verdadera Argentina. Entonces, tampoco puedo asumir que las experiencias que tuvieron las personas de este lugar, del espacio, fueron las mismas a lo largo de esos 9.000 años. Entonces, bueno, dicho esto, ¿no? No significa que yo no tenga una mirada reflexiva sobre el tema de la experiencia. Pero bueno, sí creo que esa mirada reflexiva va acompañada de pensar cuánto de lo que yo propongo desde mi experiencia, mis conocimientos, mis hipótesis, mis ideas, puedo realmente observarlo en el registro arqueológico. Y si tuvieras que elegir una palabra para definir tu experiencia con la tesis, ¿cuál sería? Es muy difícil elegir una sola palabra porque uno pasa por muchas cosas, muchas situaciones, por muchos estados cuando está haciendo la tesis. Y la realidad es que no todos son bellos, pero bueno, a la larga creo que es un trabajo muy duro que paga en muchos aspectos. Ahora, visto así en la distancia, te diría que la palabra es satisfacción. Satisfacción del trabajo que hice, que estuvo bueno, satisfacción que aprendí un montón y satisfacción de terminarla y entregarla, eso sobre todo. Y bueno, y parirla y que sea un bebé lindo que va creciendo con el paso del tiempo. Eh, si me preguntabas esto a días de defenderla, te decía que la palabra es emociones. Muchas, muchas, muchas emociones. Buenas y malas. ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer tu tesis? Lo que más me gustó fueron un par de cosas. La primera es el proceso por el cual me di cuenta que iba aprendiendo a escribir. Me acuerdo que los primeros capítulos, cuando se los mandaba a Karen, que fue quien me dirigió, me los devolvía a ella y tenían 1.000 correcciones. Me acuerdo que yo decía, "Ah, listo, no sé escribir, soy un queso". Pero ya hacia los últimos capítulos, ese tipo de correcciones fueron desapareciendo y la verdad que eso fue muy lindo. Sentir que podía escribir mejor y sobre todo sentir como que iba yo aprendiendo el lenguaje de la arqueología. Que eso además es re importante para la carrera de la investigación. Escribir es prácticamente un tercio del trabajo, junto con leer y analizar material. Así que, digamos, eso fue uno de los procesos más lindos, digamos, a gran escala que viví durante la tesis. La otra cosa que me gustó mucho fue que mientras escribía los capítulos de resultados, fui conectando ideas y descubriendo cosas y por momentos entraba así como en una emoción de descubrimiento de cosas chiquitas, obvio, ¿no? Pero que para mí en ese momento hacían mucho más emocionante todo el trabajo. El momento, digamos, el momento culmine de esa sensación se dio durante el capítulo de discusión, que es cuando juntás todo y ahí sale la parte como más interesante de la tesis, digamos lo nuevo si se quiere, ¿no? Es como que todo lo que vos venís trabajando y todo lo que estuviste elaborando emerge al mismo tiempo, ¿no? El marco teórico, los antecedentes, la metodología, los resultados y de repente, ¡pum!, ves el fruto de todo eso. Tal vez lo que resume mejor estas dos cosas es que si bien la tesis es para demostrar que sabes de un tema y que la facultad te preparó para este momento, yo tuve una sensación de constante aprendizaje, ¿no? Durante el tiempo que trabajé en la tesis. Y esa sensación que es como de seguir aprendiendo todo el tiempo y sobre todo que aún queda mucho por aprender, la verdad que es muy linda y es muy satisfactoria. ¿Qué película, canción o libro le recomendarías a alguien que esté interesada en tu tesis? La verdad, creo que no hay una peli o libro, que yo conozca al menos, que se ajuste un 100% a la temática de mi tesis, ¿no? Sobre todo porque tal vez es muy metodológica la tesis. Sí, se me ocurre una recomendación tal vez
para cualquiera que esté interesada en la arqueología como campo de investigación, más a nivel general, o que esté interesado en investigar, en conocer, o que le despierta curiosidad del mundo, ¿no? Y ir descubriendo cosas nuevas de este mundo, ya sea el mundo pasado, presente o futuro. Se me ocurre una peli que en realidad es una peli que a mí me gusta mucho, que se llama Arrival, que seguramente la conocen, y es una peli que un poco usa de base la teoría de Sapir-Whorf, que resumida así nomás, establece que la forma en la que categorizamos o entendemos el lenguaje, de alguna manera, condiciona la forma en la que entendemos el mundo. En una escala un poco más amplia, el mensaje, al menos lo que yo entendí o lo que a mí me quedó de esa peli, es que vemos el mundo un poco como lo conocemos y cómo estamos preparados para conocerlo, pero que si las herramientas con las que contamos van cambiando, en este caso en la peli es aprender un nuevo lenguaje, ¿no? De repente nosotros podemos aprender cosas nuevas del mundo. Entonces, sin ir tan lejos y en una escala muchísimo más humilde, creo que lo que hacemos cuando hacemos ciencia es ir aprendiendo nuevas formas y obteniendo nuevas herramientas para conocer este mundo. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos.